Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos sobre el derecho a la defensa adecuada, el principio de presunción de inocencia. Para esto nos acompañan Seferino Tobar Martínez, de Derecho del IMESP, Leslie Rodríguez, de Derecho de la UAM, y Cintia Hernández, de Derecho de la Ibero Puebla. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. En 2008 se llevó a cabo un secuestro en Tijuana en el que pidieron un rescate de $300,000, pero fue cuestión de horas para que atraparan a los responsables. Después de la sustanciación del proceso penal, la jueza competente condenó al ahora quejoso a 30 años de prisión y 240 días multa. El condenado apeló la sentencia, pero las autoridades confirmaron el fallo. Inconforme, interpuso un amparo directo. No obstante, le fue negada la protección constitucional. Acto seguido, el asunto llega a la primera sala de la Suprema Corte mediante un recurso de revisión, en donde reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 164 y 165 del Código Penal de Baja California, que contemplan el tipo penal, las penas y la agravante del delito de secuestro, debido a que, a su parecer, transgredían las garantías de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad. Además, alegó una violación al derecho a la defensa adecuada, los cuales estaremos viendo en este programa. Pero bueno, di brevemente los antecedentes del caso, pero sé que ustedes los tienen un poquito más a fondo. Leilani, bienvenida. Adelante con los antecedentes, con los hechos, con la secuencia procesal y con todo esto que es necesario para entender este caso. Sí, Jimena, gracias. Bueno, como comentabas, en enero del 2008 fue cuando se dio este secuestro, donde la persona que se detuvo fue llevada a un domicilio en donde, mientras otras personas estaban solicitándole los $300,000, la persona quejosa, de la sentencia que revisamos, que era un agente federal de investigación adscrito a la Dirección de Investigación de Operaciones Especiales de Baja California, tomó posesión del vehículo en el que estaba la persona a la que se secuestró y fue detenido en posesión de este vehículo, y al momento de ser detenido y encerrado, lo que argumenta en su amparo es que no fue informado de sus derechos, que no se le permitió hablar con su abogado antes de haber ido a declarar, que al momento de declarar mencionó que él había participado este día bajo órdenes de un superior jerárquico. Entonces, que esa fue parte de su declaración y que él considera que fue mal interpretada e individualizada porque solo lo consideraron como que fue una cuestión de que sí había participado en el delito. Por otra parte, como mencionabas, fue esta parte de la inconstitucionalidad de los artículos 164 y 165 del Código Penal por considerar desproporcional la pena que le estaban imponiendo. Y bueno, entre otras cosas, le dieron una sentencia condenatoria hasta noviembre del 2009, en donde le dieron 30 años de prisión. Y bueno, en su apelación confirmaron el fallo y promovió una demanda de amparo, la cual fue resuelta hasta mayo del 2014 y el que fue negado. Entonces, procedió a la revisión del amparo y su sentencia, que ya fue la que se resolvió hasta 2016 por la primera sala, determinó que efectivamente el Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el amparo no había considerado una gran cantidad de argumentos que él había mencionado en su demanda al respecto. Es algo que me llamó mucho la atención que hicieron los tribunales colegiados a resolver este asunto, es que el quejoso, independientemente del delito y como lo quieran catalogar, estaba diciendo como, oye, pues faltó tal, faltó tal, faltó tal. Y el tribunal colegiado había sido como,
Ok, buenísimo, no me importa. Siguiente. Entonces, pues es algo que dice la corte, como, oye, pues me revocas la sentencia que ya emitiste y emites una nueva, tomando en cuenta lo que está diciendo pues, el imputado, ¿no? Entonces, fue una cuestión que me llamó muchísimo la atención. Y también lo que me llamó muchísimo la atención, y es justo un agravante en ese delito, es que haya sido un agente de investigación, ¿no? Entonces, vaya, apenas acaban de contemplar la agravante para la Ciudad de México, pero en otros estados está contemplada, como en Baja California. Leslie, ¿quieres agregar algo sobre todo esto que estaban mencionando de los hechos? Pues ella dijo un concepto muy importante que es el de que fue desproporcional. Entonces, esto tiene mucho que ver con el derecho penal. Cuando hablamos de la proporcionalidad de una pena, hacemos referencia precisamente a esa relación que debe de existir entre la pena y el daño causado por este delito. Aquí una parte que el quejoso en este caso y que el imputado en su momento recalcó mucho fue que la pena que le dieron era muy extensa. ¿Por qué? Porque él lo comparaba con el homicidio, pero realmente no existe una conexión ni una relación entre estos dos delitos. Si nosotros hablamos del secuestro, estamos hablando de un bien jurídico tutelado, que en este caso es la libertad. En cambio, en el homicidio hablamos de que el bien jurídico tutelado es la vida. Entonces, si el quejoso y el imputado en su momento quiere reclamar esto, debería de irse a otros delitos como lo son el tráfico de menores, la desaparición forzada o la privación de la libertad. Trata gran parte de lo que vamos a hablar el día de hoy de esta sentencia, que se trata sobre el principio de proporcionalidad de las penas. Y bien lo mencionabas, Leslie, debe de haber una relación entre el daño que has causado y la pena que se te da por ese delito. Y tiene que tomarse en cuenta cuál es el bien jurídico tutelado del tipo penal. Pero para las personas que nos están viendo, Leslie, no sé si ya nos diste ejemplos de lo del bien jurídico tutelado. Por un lado la vida, por otro lado la libertad. Pero ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Por qué se utiliza en el derecho penal este término del bien jurídico tutelado? El bien jurídico tutelado es ese valor, es esa cosa que resguarda, es ese algo. Como bien lo mencionábamos hace rato, es la vida, es el hogar, es el domicilio, es la familia, etcétera. Lo que busca es que este bien jurídico no se dañe, que siempre esté resguardado y que si tú llegas a dañarlo, exista una consecuencia precisamente por ese daño. Está perfecto, sí, justo abonando a lo que estabas diciendo, Leslie, hay que ejemplificarlo un poco, como estás diciendo, un daño al patrimonio. El bien jurídico tutelado aquí es el patrimonio. Dañas el patrimonio, pues está el delito, por ejemplo, de robo, ¿no? Te despojan de tu patrimonio, de tus cosas. Por otro lado está el bien jurídico de la vida. Pues bien están el tipo penal de homicidio, feminicidio, o por otro lado también está el bien jurídico de la libertad, donde se menciona esto del secuestro que estamos viendo, lo del tráfico de menores y demás. Entonces, pues es esta relación sobre el valor de una cuestión que tiene peso en la sociedad, que son estos valores como la vida, la propiedad, el patrimonio, la familia, incluso están los bienes, el bien jurídico tutelado de protección a la intimidad sexual. Entonces, pues vemos los tipos penales como el de la ley Olimpia, de que pues se establece como un delito que rolen tus imágenes íntimas. Entonces, pues ahí está el bien jurídico tutelado, tu intimidad sexual, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ya que pusimos bien en contexto estos términos para que pues podamos ponernos bien para estudiar la sentencia, no sé, Seferino, ¿quieres decir algo sobre esto que ya estamos mencionando, sobre los antecedentes, sobre lo que está diciendo Leslie sobre la proporcionalidad? Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bienvenido. Sí, el bien jurídico tutelado se debe de garantizar en la relación del crimen establecido y la proporción, por el cual no había un índice de proporción con el enlace que estaba sosteniendo la sentencia. También a mí me gustaría comentarlo antes, ¿no? El ejemplo de los delitos,
como bien lo comentaban las demás compañías. En este sentido también el contrario es el de los artículos 73 al 23, ¿no? De doble victimización, perdón, de la norma, que no está bien permitido, ¿no? O sea, no se puede juzgar dos veces por el mismo delito, también la misma proporción, ¿no? Sí, claro. De hecho, Sí. lo podemos ver en la Constitución. O sea, todo esto que estás diciendo justo está en la Constitución. Pues hay un principio en el derecho penal que nadie puede ser juzgado por el mismo delito. Y también hay un principio muy interesante que la gente debe saber sobre el derecho penal, que es de última ratio. ¿Qué significa esto? Bueno, si quieren ustedes, lo quieren desarrollar, podemos desarrollarlo juntas, incluso. Leilani, adelante. Hasta donde sea la última ratio quiere decir que una sanción de pena privativa de la libertad tiene que quedar como última solución a un problema. Entonces, En efecto, sí, justo lo que estás diciendo, que el derecho penal tiene que utilizarse como la última instancia del Estado, ¿no? Primero tiene que ver cómo se solucionan estos problemas por medio de otros medios, por así decirlo, como decir los mecanismos alternos de solución de controversias, el derecho civil, el derecho administrativo, y hasta el último, si no tiene ya otra forma de solucionarse, es el derecho penal, lo cual es muy curioso porque, pues, en la cultura en general, cultura de las personas, cultura jurídica, es como todo lo quieren denunciar, ¿no? Todo quieren hacerlo delito, de que, ay, me vio feo, lo voy a denunciar, voy a ir al MP, y es como, se puede solucionar de una forma más sencilla. De hecho, por eso pues están sobresaturados los ministerios públicos, ¿no? Porque llegan denuncias, pues, de cada cosita que no pueden encargarse. Entonces, de eso se trata también la última ratio. Pero sigamos hablando de la proporcionalidad de estos delitos. Como bien mencionaban estos artículos del Código Penal de Tijuana, establecen la pena de 20 a 40. Corríjanme si lo estoy diciendo mal, pero son de 20 a 40 años, ¿no? Y le dan a este señor 30 años. ¿Ustedes qué opinan de esa pena o qué opinan de este rango que se le está dando al delito de secuestro? Estoy muy enfocada en la parte abolicionista del sistema penitenciario y de medios alternativos para solucionar los conflictos. Entonces... Ok, no, adelante, digo. ¿Cuál es ahí tu observación? Claro, es que hay muchos puntos, ¿no? que tocaba el quejoso, porque para empezar, en el Código Nacional, en el Código Penal de Baja California establecía, o sea, la comparación que sé con el homicidio es que el homicidio tenía de 8 a 15 años, pero con un agravante aumentaba de 20 a 40, y de secuestro eran de 20 a 40, y con un agravante subía de 26 a 52. Y de hecho, algo que él argumentaba era que también eran inconstitucionales los artículos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que en sus transitorios mencionaba que todos los delitos que se hubieran cometido en materia de secuestro antes de entrar en vigor la nueva ley iban a considerarse con las leyes que estaban vigentes en el momento de la comisión de los hechos. Pero en esta ley se establece que cuando, o sea, para el delito de secuestro daban de 40 a 80 años y con agravantes de 50 a 90. O sea, eran peores las penas. Eran peores, pero en el caso de que la víctima que había sido secuestrada fuera liberada en los siguientes 3 días, sin haber logrado el propósito, en este caso de conseguir los $300,000, esta pena se iba a reducir de 4 a 12 años. Entonces, en teoría, si hubiesen aplicado la nueva ley, hubiera sido muchísimo más favorable para esta persona, porque la persona a la que se había secuestrado fue liberada inmediatamente. Él menciona, ¿no? De hecho, cuando hace la comparación con el homicidio, que es la privación total de la vida, y es su secuestro, que decía duró 2 minutos, entonces que la pena hubiese sido muchísimo menor, pero en los transitorios de esta ley dice que no iban a permitir que se aplicara esta ley a los delitos que se habían cometido antes de su entrada en vigor, lo cual va justo en contra del artículo número 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de la retroactividad de las leyes siempre y cuando estas favorezcan más a la persona a la que se va a juzgar, ¿no? Entonces, pues ese era un punto importante que él mencionaba.
Y por otra parte, el argumento que le dan cuando él dice que el legislador no argumenta el por qué estableció esa cantidad de años en el Código Penal. Y cuando le contestan, le dicen que no se consideraba como una pena desproporcional porque era el tiempo que la persona necesitaba para estar en la cárcel, para poder educarse y trabajar y recibir los servicios que dan en los centros de reinserción para poder después regresar a la sociedad. Y eso en las condiciones en las que están las prisiones, bueno, en todo nuestro sistema penitenciario hoy en día, la verdad es que se me hace bastante absurdo, ¿no? Que te digan que vas a estar más años porque esos años de más vas a adquirir lo necesario para poder regresar a la sociedad. Considerando pues estas condiciones en las que está el sistema penitenciario, en el Centro Internacional para Estudios de la Prisión, ponen estadísticas y tenemos una sobrepoblación tremenda en total en México, rebasa el 100%, pero hay estados como el Estado de México en el que este porcentaje llega hasta el 224% de sobrepoblación, solo en Puebla llega hasta el 135%. Entonces, en estas condiciones realmente no es que se pueda garantizar a las personas que están en las cárceles que pues puedan recibir los servicios que requieren para poder después reinsertarse a la sociedad, ¿no? Sigue siendo pues una lógica muy punitivista la de tenerlos más años encerrados. Me gusta esta concepción que tienes del antipunitivismo, porque en efecto, a mí también me parece un absurdo el argumento de decir como, te vamos a dar muchos años porque esos muchos años los vas a utilizar para que tú aprendas, ¿no? Como tu lección, para que te reinsertes. Y es como, justo entre menos años estés, es más probable que puedas lograr una reinserción social. Y aparte la sobrepoblación y el hacinamiento que hay en las cárceles, la ingobernabilidad que hay adentro, creo que es una vida que no se le desea a nadie, pero pues bueno, en este caso están pues estas penas para los delitos. No sé qué tú propondrías para las personas que cometan delitos, o sea, como qué tipo de penas podrían realizar. Pues es que sí es un tema muy complicado porque no son muy populares los temas de darles más derechos a las personas que cometen delitos, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, bueno, además de los medios alternos de solución de conflictos que se tienen, había estado leyendo sobre ejemplos en América Latina como la Jurisdicción Especial para la Paz que se hizo en Colombia, que lo que trataban de hacer era que las personas que cometían delitos o violaciones a derechos humanos pues pudieran llegar a un acuerdo con las personas que habían sido afectadas por estos hechos para poder resarcir realmente el daño que habían cometido, ¿no? Y que no tuvieran como consecuencia solamente pues un castigo de encerrar a una persona por algo que había hecho que ni siquiera reparaba el daño ni a esta persona iba a poder volver a reinsertarse en la sociedad. Pero son cuestiones de trabajo comunitario, hay una área especial sobre la verdad, que aquí en México, por ejemplo, se ve mucho con las familias de desaparecidos, que lo único que quieren es encontrar a sus familiares. Entonces, pues son cuestiones que buscan algo más allá que solo un castigo. Claro, es algo muy importante lo que estás diciendo y me gustaría rebotar las ideas con los otros invitados, porque también aquí en México lo que se intentó implementar fue la ley de amnistía, ¿no? Por ejemplo. Y uno de los grandes argumentos de la ley de amnistía es que el derecho penal en México es clasista. ¿Qué significa esto? Que según las estadísticas, personas con menos ingresos son las que pues, están privadas de su libertad en las cárceles, en los cerezos o en los ceferezos, ¿no? Entonces, pues necesita haber todo un cambio en ese sistema penitenciario, como bien lo dices, para buscar otras penas y también buscar que en verdad se resarce el daño, como bien lo estabas diciendo, porque pues realmente encerrar a una persona por 30 años, si te pones a pensar si eso resarce en verdad el daño que hizo, estaría dudoso. Pero bueno, me gustaría rebotar estas ideas con Leslie y con Seferino. ¿Qué opinan? Sí, yo considero que es desproporcional, ¿no?
no le garantiza la misma voluntad, ¿no? De honrar al imputado, ¿no? En este caso, ¿no? Para que vuelva a la sociedad, ¿no? O sea, obviamente sí se debe de garantizar ese derecho, a que vuelva lo más pronto posible también, pero también considero que por la víctima, ¿no? Ella, una, arma de doble filo, ¿no? Hay por derechos humanos, pero Claro, pero necesitas ver un sistema donde realmente la víctima obtenga lo que está buscando, como bien decía Leilani, o sea, en el caso de la desaparición de personas, pues lo que quieren saber es dónde están sus familiares, quieren saber la verdad. O sea, a veces ni siquiera quieren ver a un militar en la cárcel, porque ni siquiera es lo que están buscando, lo que quieren. La desaparición forzada normalmente la cometen agentes del Estado y hubo un tiempo en México, de hecho esos fueron los primeros casos de la Corte Interamericana hacia el Estado mexicano, que es la desaparición de personas por parte de militares. Entonces, no, o sea, sí guardan rencor obviamente hacia esos militares que desaparecieron a su familiar, pero realmente lo que quieren saber es dónde está su familiar después de tantos años. Saber la verdad, qué sucedió, en dónde terminó, si está muerto, si está vivo, porque eso ni siquiera lo saben. Pero pues sí. Estamos terminando este primer bloque. Está muy interesante este tema que nos puso Leilani sobre la mesa. Entonces, de regreso, Leslie, quisiera saber tu opinión sobre esto para que no te quedes con las ganas. Y regresamos después al segundo bloque para seguir con los temas de la sentencia. Esto es Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez. Regresamos. Regresamos a Derecho a Disentir. Estamos viendo una sentencia muy relevante que toca temas penales que deben de discutirse hoy en día, que es la proporcionalidad de las penas y también el derecho a la defensa adecuada. Ahorita estamos con temas del sistema penitenciario muy interesantes con los cuales vamos a continuar. Leslie, cuéntanos qué opinas de esto que estábamos diciendo con Leilani y con Seferino. Pues la verdad me parece sumamente interesante, especialmente porque nosotros comúnmente, especialmente como estudiantes de Derecho, hemos escuchado que los centros de reinserción social son realmente la escuela para los criminales. Y eso es algo muy triste, porque debería ser un lugar que te ayude, como su nombre lo dice, a poder reincorporarte socialmente, a poder cambiar esta situación, a que tú realmente entres de una manera pero salgas de otra. Y por otra me refiero a otra mejor, no peor. Entonces, otro punto que vi que trató mi compañera Leilani, que me pareció muy interesante, fue cuando el imputado hace referencia a esta comparación, ¿no? De por qué voy a tener una pena mayor. Y la respuesta que obtiene se me hace un poquito, no incongruente, pero innecesaria, porque el Poder Judicial, su función principal es administrar justicia. Lo que ya está estipulado en la ley lo tiene que aplicar. En cambio, el Poder Legislativo se tiene que encargar de crear esas leyes. Y en este caso, que es el estado de Baja California, tiene un índice mayor en la comisión del delito de secuestro en comparación de otros delitos. Entonces, si este Estado, con esta autonomía que cuenta, considera necesario aumentar esa penalidad, especialmente en la agravante del delito, que en este caso hablamos de un agente federal, y lo puede hacer, adelante, porque eso realmente lo va a ayudar. Sin embargo, volvemos a lo mismo, en este centro penitenciario no te dan esas herramientas y al final de cuentas termina en nada. De hecho, estás tocando un tema muy relevante, muy importante que toca la sentencia, que es cómo los estados abordan su política criminal. Por ejemplo, estábamos diciendo al principio que no era correcto lo que estaba alegando el quejoso, diciendo como, oigan, el homicidio aquí tiene menos años, el secuestro tiene más, o sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué estás... Vaya, o sea, ¿por qué estás comparando estas dos cuestiones? Pero por otro lado, lo ligo con lo que estás diciendo atinadamente, Leslie, que es, pues es que, a ver, si en Baja California el delito de secuestro tiene una incidencia mucho mayor al delito de homicidio, que se comete, no sé, un secuestro cada hora o cuestiones por el estilo,
pues vamos a intentar atacar el secuestro desde la política criminal que nosotros consideramos más adecuada, en este caso aumentar las penas. Aunque como ya hablamos ahorita con el iraní, aumentar las penas finalmente no va a atacar el problema de raíz, pero bueno, es como una deferencia que se le da a las entidades federativas para que puedan decir como qué cosa pesa más, qué cosa pesa menos. Entonces, bueno, basándonos en esto de que por lo menos, bueno, también en otros estados, pero en este caso en Baja California, hay más años de prisión para el delito de secuestro que para el del homicidio. No sé, a ver, Seferino, ¿tú qué piensas? ¿Sí se debería de dar más años de prisión al secuestro que al homicidio? O sea, si comparamos como en uno estás frente a la vida, en otro estás frente a la libertad o cuestiones por el estilo. No, deben de ser proporcionales. O sea, pero Deben de ser proporcionales también. ¿tú cuál piensas que debe pesar más? ¿O depende del caso? O sea, ¿cuál es tu opinión de que ahorita se le esté dando más peso al secuestro que al homicidio? ¿No te causa problema como esta comparación? A lo mejor el secuestro porque deja un daño psicológico a la víctima, tanto emocional como físicamente. A lo mejor es por eso a lo que yo voy en derechos humanos, también de homicidio, entonces ahí sería una doble proporcionalidad. En ese sentido es a lo que yo voy, ¿no? A lo mejor el afecto también en esa parte psicológica, ¿no? Es por eso a lo mejor de la parte del legislador, ¿no? Pero en este caso es contrario, ¿no? Contrario. Claro, es una gran razón que deberían de considerar, obviamente, al diseñar estos tipos penales. Pero no sé, por ejemplo, vaya, en el homicidio pues no quedas con un daño psicológico porque ya te privaron de la vida, pero si se toma como víctimas indirectas también a tu familia, pues también se les genera un daño psicológico, o sea, a tus familiares que de repente estés caminando feliz por la calle y te matan de la nada, ¿no? Entonces, vaya, creo que estás diciendo una gran cuestión que el legislador debe contemplar al diseñar como todas estas políticas públicas, lo cual es muy curioso. A mí me sigue llamando mucho la atención cómo se diseña todo esto de la proporcionalidad de los temas. Leilani, ¿quieres agregar algo a esto que estábamos diciendo con Leslie y con Seferino? Sí, pues es que la verdad es que ahí hay un problema también bien grande del que se habla mucho, que es que si la pena de secuestro es mucho mayor a la del homicidio, hay mucha gente que si va a cometer un delito va a decir, pues es que me conviene entonces que lo encuentren muerto a que me encuentren con él secuestrado, ¿no? Porque si me llegan a descubrir que lo maté, pues no sé, va a ser una pena muchísimo menor a que solo lo haya secuestrado, ¿no? Si lo secuestro y lo dejo libre y todo eso. Entonces ese es otro tema como bien complicado, que la verdad, pues sí, es bien difícil saber como a cuál podrías dársele más peso, ¿no? Por lo mismo. Claro, por supuesto. De hecho, no lo había pensado. O sea, aunque también está la figura de concurso de delitos que dicen como, pues este cuate estaba secuestrado y lo terminó matando, pues los dos delitos. Entra por los dos delitos. Pero si no sabían que estaba secuestrado, todavía no pedían como rescate o cuestiones por el estilo, entonces sí les conviene, pues mejor terminar con la vida de la persona, ¿no? Por ejemplo, si ya pude identificar a alguno de sus secuestradores y dice como, este cuate me va a ir a denunciar en cuanto pueda o cuanto lo deje libre, entonces sí es como, pues, sorry, hermano, te mato, aunque ya cobré tu rescate, ¿no? Entonces, sí, es una cuestión muy curiosa esta que estás diciendo, de hecho. ¿Algo más que quieran comentar sobre la proporcionalidad antes de pasar a los otros temas? ¿No? Pues yo sí. Pues estábamos hablando de esto, ¿no? De que cómo comparas la proporcionalidad de dos delitos que protegen bienes jurídicos distintos. Y en toda esta teoría de la proporcionalidad de las penas se divide desde dos perspectivas, el ordinal y el cardinal. El cardinal, por así decirlo, es por qué la sociedad considera que este delito es grave. Por eso les estaba preguntando, ¿ustedes qué opinan? ¿Es peor el homicidio o es peor el secuestro? Algunas personas dirán el secuestro, otras personas dirán el homicidio. Entonces, pues,
con base en el sentir social, con base en la reprochabilidad que existe hacia ese tipo de actos, el legislador va a decir, ok, pues entonces voy a ponerle más pena al secuestro, porque a la gente le duele más pues, los actos relacionados con el secuestro que los actos relacionados con el homicidio per se. Pero este análisis cardinal no es el que se utiliza para analizar la proporcionalidad de los temas desde un orden jurisdiccional, sino que se utiliza el nivel ordinal, que por otro lado es como bien decía Leslie, es tomar los delitos que protegen, más bien los tipos penales que protegen a un bien jurídico similar, si no es que el mismo, y con ello yo irlo midiendo, ¿no? Lo que hacía la sentencia, como bien mencionaban, decían como, ok, pongamos en una listita todos estos delitos, ¿no? Que privan de la libertad, que se meten con la libertad de las personas. Entonces, primero está la privación de la libertad simple, y ahí le dan como 3 a 7 años. Y dicen, ok, pues es simple, 3 a 7 años. Después se van con sustracción de menores, que por tratarse de menores, pues aumenta un poquito más la pena, se va de 5 a 10 años. Después se van con desaparición forzada, y ahí le ponen de 15 a 24 años, si mal no lo anoté aquí, pero bueno, después le ponen al secuestro de 20 a 40, entonces van viendo cómo van subiendo, así como progresivamente, dependiendo de la gravedad de lo cual estamos viendo. Este es el análisis ordinal, como tomar los capítulos, ¿no? En que el Código Penal está dividido como contra los delitos de la libertad, y ya como poner los delitos de la libertad. Entonces toman los de ese capítulo, los ponen como en una tablita y ven si hay algún tipo de racionalidad entre ese esquema, ¿no? ¿Por qué la privación de la libertad tiene 5 a 7 años y por qué secuestro tiene de 20 a 40 años con sus respectivas agravantes, ¿no? Entonces, pues ahí dices como, ¿qué intentó hacer el legislador? Pues vámonos a la exposición de motivos y por qué está penando más esto, y regresamos, ¿no? A lo que estábamos diciendo. Puede ser que porque en Baja California se cometen muchísimos secuestros, mucho más secuestros que homicidios. Entonces dices, ok, tienen una racionalidad que tenga una pena alta. Entonces, pues vaya, es lo que quería comentar sobre todo esto de la proporcionalidad. Ahora vayámonos a otros temas penales que también alega el quejoso en la sentencia, que es el derecho al acceso a una defensa adecuada. Aquí es algo curioso porque es algo novedoso. O sea, es algo novedoso que se le exige una defensa adecuada y técnica para las personas que cometieron un delito. Antes te podía defender tu papá, tu hermano, que tu tío, que tu primo, sin tener acreditado pues ser licenciado en Derecho, abogado o cualquier título relativo. Entonces, pues, ¿qué opinan de este derecho a la defensa técnica y adecuada? Yo creo que es parte de los derechos fundamentales, ¿no? Que toda persona detenida, investigada, sentenciada, acusada, etcétera, debe de tener. Porque realmente el abogado, el licenciado en Derecho, es la persona que conoce lo que se debe de hacer en determinados casos. En este ejemplo, a pesar de que el abogado cometió varios errores durante el proceso, mediante este juicio de amparo quería reponerlos, ¿no? Renovarlos. Y al mismo tiempo el quejoso dice, ¿sabes qué? Cuando yo hice mi declaración, no estuvo mi abogado. Estás violentando uno de mis derechos fundamentales, ¿no? Y con el artículo 20 de la Constitución, aquí me dice, yo tengo este derecho y nunca se me permitió hacer uso de. Y eso es lo que pasa cotidianamente. O sea, este es el caso que estamos analizando, pero realmente esta situación es algo cotidiana. Pasa constantemente y son pocos los que conocen que realmente existe este derecho. Y si no sabes que existe, pues no haces uso de él. Claro, por supuesto. ¿Y consideras que necesariamente tu defensor, o sea, este requisito de que el defensor debe ser licenciado de Derecho, deba saber pues, estas cuestiones procesales, penales? Pues no lo sé, mira, no te puedo dar un concepto claro, porque así como hay abogados excelentes que te saben defender, también hay personas que lo saben. Y este tipo de personas conocen del derecho, saben cotidianamente, pero el hecho de que de repente dejas
tu carrera trunca o que no la terminas o que te vas por esta área más de que ya lo sé, entonces no necesito un título, es lo que de repente complica esta situación, dando como resultado que otros abogados que de repente no conocen del tema, pues se avienten este tipo de casos. Claro, por supuesto, Claro, puede por ser una supuesto, puede ser una problemática que se dé. En este tema de solicitar necesariamente que haya una defensa técnica adecuada por un licenciado en Derecho. Leilani, ¿qué opinas sobre este derecho procesal? Pues definitivamente no hay que dejar de lado el hecho de que el acceso a una educación superior para poder realmente tener un título para esta licenciatura no está lamentablemente disponible para todos ni garantizado para todos. No obstante, considero de suma importancia que la persona que va a defender a la vida o la libertad de alguien más tiene que estar bien preparado para esto, ¿no? Y no solamente hablando de una cuestión procesal o jurídica, sino en cuestiones de conocimiento de la cultura, de las costumbres, de la lengua de las personas, porque también conlleva una defensa adecuada, que sea una persona que conozca el contexto, si es una persona perteneciente a algún grupo vulnerado, que tenga el conocimiento del idioma o de la lengua, si es una persona extranjera, migrante, o si es una persona perteneciente a una comunidad indígena, ¿no? O sea, no solamente basta con que sea un abogado y que sea un buen abogado, ¿no? Es realmente necesario que haya pues una conciencia de este tipo de situaciones y pues también pues sí un conocimiento de este contexto, porque no va a ser lo mismo defender a todas las personas. Claro. Ahorita voy a mencionar algo que está relacionado con lo que acabas de decir, pero no sin antes preguntarle su opinión a Seferino sobre esto que estamos diciendo de la defensa. Bueno, a mí me gustaría abordar lo de presunción de inocencia, ¿no? También ahí lo marca. Es antes, durante y después, ¿no? Que se dicte, ¿no? También se le vulneró este derecho. Pero a ver, para las personas que nos están viendo, ¿en qué consiste la presunción de inocencia? ¿Qué es? O sea, La presunción de inocencia es un principio fundamental garantizado por nuestra Carta Magna. En él se establece que el defendido es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En efecto, antes de que continúes ahí, nada más quisiera hacer la precisión de que antes del nuevo sistema penal, que de nuevo no tiene mucho, porque viene desde 2008, cambió este paradigma, porque antes era llevar las investigaciones penales bajo el principio totalmente contrario, de eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y podemos ver perfectamente este documental de Presunto Culpable, creo que se llama, que salió como por ahí de esos años, donde, vaya, te tratan como si tú en verdad hubieras hecho el delito desde el día 1, aunque no tuvieran pruebas, no solamente con un señalamiento de, ¿fue ese cuate? Ya con esto te trataban como la persona culpable, ¿no? Entonces, sí, perdón, sigue Seferino, nada más quería hacer ese comentario sobre lo que estabas diciendo. Me parece fue erróneo, ¿no? No se le garantizó la defensa, ¿no? Adecuada desde su situación ante el Ministerio Público. No se necesitó un abogado, ¿no? Hicieron tu declaración sin tu defensa, ¿no? Y eso es contrario. Sí, de hecho es algo muy curioso que pasa en la sentencia, porque él dice como, es que no me dieron la oportunidad de poder entrevistarme con mi defensor antes de mi declaración inicial. Y lo que dice el tribunal colegiado, perdón, es que sí me da mucha risa porque es un poco absurdo, es que dijo, pues eso no lo sabemos, y como no lo sabemos, entonces te vamos a ignorar ese alegato. Entonces, aquí entramos con otra cuestión procesal, no sé si ustedes la gustarían desarrollar un poquito más, pero bueno, esto va a ir después del corte porque se nos está acabando el tiempo, pero es esto de los hechos negativos no pueden probarse. Entonces él dice como, oye, pues yo no pude tener acceso a mi defensor. Y dijeron como, no nos consta. Y como no nos consta, pues ni modo. Entonces como, a ver, no te consta, pero en las constancias tampoco está que sí estuvo. Entonces la carga de la prueba se revierte para quien está diciendo como no te consta que no estuvo ahí. O sea, ¿cómo pruebas que alguien no estuvo ahí, ¿no? Entonces,
pues esto para que lo piensen un poquito para después regresar en el tercer bloque, poder desarrollar un poquito más esto, los derechos procesales y después cerrar con unas conclusiones. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir. Regresamos. Regresamos a Derecho a Disentir, hablando sobre cuestiones de una sentencia que abordó el tema de un secuestro, pero el secuestro no fue necesariamente el tema, sino la proporcionalidad de la pena que se le imputó a esta persona y también los derechos procesales que alegó en todo este proceso penal. Estamos hablando sobre esta cuestión de los hechos negativos y me estaba riendo un poco porque en verdad fue absurdo el razonamiento de que pues no te peleamos y no podemos demostrarlo, pero tú tampoco, jaja. Entonces, Leslie. Exacto, Jimena, como tú lo comentas, es bastante absurdo, es bastante ilógico, pero es algo que cotidianamente vemos en el sistema, no solo penal, sino en todos. Entonces, yo aquí siento que la pregunta debería ser, ¿cómo le haces tú, imputado, para demostrar que no tuviste un abogado previo a tu declaración, durante tu declaración? Y es bastante complejo responderla, porque no lo sabes, porque no existe esa certeza ni esa seguridad. Tú lo comentabas antes de irnos al corte, ¿no? Sabes que pues es que en las listas no aparece el registro, pero pues ¿cómo sé que no viniste y no firmaste? Y son peros y son trabas que tú dices, ya resolví una y te sacan otra. Y el punto es de que van una tras otra, y realmente no te dicen nada y no te resuelven nada. Y le dan ese valor probatorio a esa declaración, que es lo peor, porque realmente no debería tenerla. Lo mismo lo vamos a ver más adelante con lo de los testigos, ¿no? Le dan ese valor probatorio y entonces, ¿qué? Estamos dejando en desventaja al imputado, dando como resultado que se viole otro de los principios procesales, como lo mencionaba mi compañero Seferino, ¿no? El de la igualdad de las partes, el de la igualdad de oportunidades, el de que todo es debatible. Y nos vamos con este tipo de temas y no podemos llegar a nada. Los derechos humanos son tan amplios y tan grandes para todos, pero realmente son muy pocos los que son respetados. Y aparte de que son muy pocos, solo son para pocas personas, para pocos sectores. Es cuando empieza el problema. Claro. Ahí es una cuestión de privilegio de tener los derechos humanos. Estaba escuchando a Ana Laura Magaloni justo decir como pocas personas, iba algo así, obviamente no lo dijo literal, pero iba algo así como pocas personas, sobre todo las más privilegiadas, tienen esa seguridad y esa tranquilidad de estar protegidas por la ley. Entonces, para mí se me hizo fuertísimo, pero con mucha razón, con lo que estás diciendo. Y también, antes de seguir a todo lo procesal, quisiera igual ahí seguir un poco la línea de lo que dijo Leilani, de la defensa técnica adecuada, que no solamente tiene que ser por alguien que conoce las leyes, sino porque alguien que puede conocer el contexto de la persona. Y por eso también están los traductores y los intérpretes. La diferencia entre un traductor y un intérprete es que, bueno, el traductor te va, pues, como Google Translate, de decirte de un idioma al otro, ¿no? Así es simple. Pero los intérpretes analizan todo el contexto que rodea a esa persona. Por ejemplo, siendo una persona de una comunidad indígena, tiene que hablar su idioma, en primer lugar, tiene que conocer los usos y costumbres de su comunidad, porque no solamente hay usos y costumbres universales para todas las comunidades indígenas que hay en México, que son suficientes. Entonces, tiene que ser conocedor de todas estas cuestiones que rodean a la persona imputada y también para poder analizar qué es lo que lo llevó, en caso de ser culpable, a cometer ese delito, ¿no? Pues, por ejemplo, puede ser una cuestión de robo famélico, que no haya tenido como muchos ingresos para comer, haya robado, no sé, unas latas de atún de un supermercado y por eso está en la cárcel, que son lamentablemente muchas personas que están en la cárcel por este tipo de ejemplos. Entonces es muy, muy importante eso que dices, Leilani. De hecho, la Defensoría Pública, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, en estos últimos años se ha dedicado y se ha enfocado mucho esa perspectiva. De hecho, ya tiene defensores públicos de oficio
que hablan diversas lenguas indígenas y no solamente que funcionan como traductores, sino también como intérpretes. Entonces, no es por hacerle comercial a la Defensoría Pública, pero creo que están haciendo un trabajo muy bueno dentro de los recursos que pudieran tener. Entonces, también por otro lado, me gustaría también aclarar, en sí hay muchos licenciados en Derecho, de hecho es una de las carreras donde más hay títulos en México, pero tener el título no significa que vas, como bien decía Leslie, a ejercer una defensa adecuada. O sea, no va a ir un corporativista a defenderte ante el MP, por ejemplo, ¿no? O un fiscalista, o cosas por el estilo. O ponle tú, ok, es penalista, pero no significa que vayas a ser completamente bueno y darle como una defensa digna a esa persona, que por más que esté imputada, está siendo investigada por un delito, tiene todos estos derechos humanos, sobre todo estos derechos procesales, ¿no? No es como, es un delincuente y se va a ir a pudrir a la cárcel, sino es una persona que tiene derechos y es una persona que tiene derechos y los va a poder ejercer en todo el proceso penal. Entonces, es algo muy interesante que estábamos comentando. También, si de una vez quieres irte a lo de los testigos, que ya lo querías comentar, Leslie. Sí, claro. Mira, pues para poner un poquito en contexto, ¿no? Se supone que el MP, en ese entonces ahora fiscal, realizó una averiguación previa, ¿no? La integró, que ahorita ya lo conocemos como una carpeta de investigación. Entonces aquí el fiscal ante MP reúne todos los datos de prueba, los peritajes, los testigos, que hay que poner mucha atención, y con esto lo que busca es acreditar de manera presunta o insidiaria que precisamente esta persona cometió el delito y que tiene una responsabilidad penal que cumplir. Entonces, una vez entendido esto, el abogado del imputado pide los careos, ¿no? Pide toda esta información, la carpeta de investigación, antes conocida como la averiguación previa, y solicita a la jueza, le permite interrogar a los testigos. La jueza lo admite, pero resulta que los testigos nunca se presentan. Entonces aquí yo me pregunto, ¿será posible que realmente los testigos no se hayan presentado? ¿Será posible que se agotaron todos los medios para poder presentar precisamente estos testigos, para que ellos dieran su declaración y que esta contraparte tuviera la oportunidad de interrogarlos? Y lo peor de todo, y lo que a mí se me hace más incongruente y más ilógico, es que se le haya dado ese valor probatorio a esa parte de la prueba, a lo que los testigos habían dicho. Porque realmente estás violentando, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Esa igualdad de oportunidades que tienen ambas partes, esa igualdad procesal que debe de existir. Sí, entiendo que la otra parte es la víctima, pero el imputado no deja de ser una persona. El imputado no deja de tener derechos humanos. En efecto, de hecho, también quisiera ahí abordar algo que también habías dicho en la participación anterior, que es la prueba confesional. Bueno, aparte de los testigos que ya estabas diciendo, es la prueba confesional. ¿Qué es la prueba confesional? Pues que prácticamente la persona que se le está investigando diga, ok, sí, yo lo cometí. O sea, yo soy culpable. Pero antes, en el viejo sistema, antes de 2008, esa prueba confesional era la reina de las pruebas. Con tal de que esa persona dijera como, ok, yo cometí ese delito, era suficiente para decir como eres culpable y te vas a la cárcel. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues vieron que a través de torturas las personas confesaban, ¿no? Entonces, no sé, el policía de investigación lo torturaba, lo metía en un tapete, le metía unas patadas y ya no, lo metía en el tapete para que no estuvieran como los moretones y no se pudiera acreditar que hubo tortura, pero en sí tenía como el daño adentro en el cuerpo, porque pues, son golpes pero que no dejan el moretón. Entonces, pues era una forma de tortura por parte de la policía ministerial, que antes se le decía, policía judicial, creo que le decían antes, o sea, en muchísimos años ya no nos tocó a nosotros, pero pues hacían esta confesión por medio de la tortura, de tú di que eres el culpable y si no, te volvemos a golpear o te sometemos a tratos crueles, inhumanos, degradantes, ¿no? Entonces, lo que sucede en el nuevo sistema es, ok,
tomar la confesión como un indicio, pero que no sea la prueba determinante para determinar la culpabilidad. También hay una cuestión en la sentencia que abordan que me gustaría comentar con ustedes, que es de lo más básico, ¿no? Que al momento en el que detengan a una persona, le digan por qué está siendo detenido y cuáles son sus derechos. Y ahí el imputado, bueno, el quejoso en este caso, dijo, bueno, es que a mí nunca me dijeron de qué me estaban deteniendo y nunca me dijeron mis derechos. Finalmente ahí el tribunal colegiado dijo como, me vale tu impugnación, no la apelo. Entonces ya nunca se demostró si en verdad había pasado, si no, pero pues era una cuestión que debía de analizarse. Entonces, ¿qué opinas, Leilani, sobre esto que también estamos comentando? Pues es que también es parte del debido proceso, ¿no? El que cuando detengan a una persona se le informe por qué la detienen, porque, bueno, igual volviendo un poco a cómo era el sistema penal anterior, era muy común que a los policías los ascendieran de puestos si cumplían con determinado número de personas detenidas y encarceladas, ¿no? Y entonces eso se prestaba muchísimo a que hubieran detenciones arbitrarias y ni siquiera se eligiera a las personas qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces agarraban a alguien en la calle con actitud sospechosa y ni siquiera le decían nada, no lo dejaban acceder a un abogado, ¿no? Entonces ya, pues ya desde ahí se cometían una serie de violaciones a los derechos humanos terribles. Entonces, pues definitivamente es un punto muy importante el que cuando una persona es detenida se le diga por qué le están deteniendo. Claro, es una cuestión fundamental porque, como bien dices, también aparece en el documental de Presunto Culpable, que lo recomiendo mucho. Es ya un documental un poco viejo, pero lo recomiendo mucho porque justo lo que él narra es, él iba en la calle, según esto alguien lo señaló, de que, oye, pues esta persona cometió un homicidio, lo detienen, lo suben a la camioneta y se lo llevan al MP. Pero fue nada más porque alguien lo señaló de que, ese parece malandro, ¿no? Entonces fue como, y ya por eso estás 20 años en una cárcel. Es absurdo, es una cuestión que afortunadamente el nuevo sistema, como les digo, nuevo entre comillas, intentó atacar. Pero bueno, nos quedan pocos minutos de este programa, entonces me encantaría que pudiéramos ir yendo con sus conclusiones sobre este tema, sobre la sentencia, qué les pareció, les hubiera gustado que se hubiera resuelto de otra forma, o así estuvo bien, o alguna otra cuestión que aquí abordamos, como la proporcionalidad o todos estos derechos procesales. Adelante. Seferino, iniciamos con tu conclusión. Estoy a favor de la sentencia. Me gustó también lo concluyente. Me hubiera gustado también que se le hubieran pagado sus perjuicios en este caso, ¿no? También, a lo mejor. Pero en este caso sí me gustó ¿Cómo se resolvió? Leslie, tus conclusiones sobre este tema, bueno, sobre los diversos temas que estuvimos abordando. Es bastante complejo llegar a una conclusión, la verdad. Yo creo que la resolución que hizo la Sala de la Suprema Corte fue la más adecuada y tratando de darle atención a cada uno de los puntos que ya mencionamos. Considero que fue muy importante la manera en cómo trataron el tema, en cómo lograron que realmente se le diera esa importancia, y volvemos a lo mismo, a los derechos humanos, ¿no? A permitirle a esa persona tener un abogado, darle esa oportunidad de que pudiera ser resueltas todas sus dudas, de que pudiera tener una respuesta positiva a todas las interrogantes y a todas las cuestiones de violación al debido proceso que se habían presentado durante todo este proceso penal. Lo único que a lo mejor sí me hubiera gustado que le agregaran fue el hecho de reconsiderar el testimonio de los testigos. Ese sería mi único detallito. Claro, sí, a veces hay ciertas fallas. Claro. No, adelante. A lo mejor darle la oportunidad al abogado del imputado de interrogarlos o definitivamente quitarle el valor probatorio a ese testimonio de ellos. Claro, hubiera sido una cuestión muy relevante, como bien lo mencionas. Leilani, tus conclusiones. Pues la verdad es que en lo general concuerdo con esta sentencia, ¿no? La parte del testigo singular, de si era competente o no el tribunal local porque era un agente federal y todo, pero el único tema que sí no me agradó fue el argumento que dieron sobre la proporcionalidad de la pena, porque pues justo estuve revisando, ¿no? cómo funcionaba
en México la cuestión de las penas y esto sobre cómo lo gestionaban los estados o cómo lo gestionaba la federación. Y hay un tema de que en México todavía tenemos prisión vitalicia, ¿no? Entonces, a mí eso me parece sorprendente porque somos de los pocos países en América Latina que todavía lo mantienen. Pero ni siquiera, en el Estado de México. hipócritamente, porque ni siquiera dicen como, te vas de por vida a la cárcel, sino que nada, te ponen un buen de años, pero no dicen como que es vitalicia, pero se entiende, obviamente, como que es vitalicia. En el Estado de México, para el delito de feminicidio, dice prisión vitalicia. ¿Cómo crees? Sí, y a mí me sorprende muchísimo porque, por ejemplo, en otros países, como en Argentina, tienen un límite de penas de 35 años, en Chile, en Brasil, tienen de 40, o hay algunos que, aunque tienen penas más altas, establecen que a partir de los 30, 40 años aproximadamente, se puede solicitar libertad condicional. Y en México, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece en el 137, el 141 y el 144 que en delito de secuestro no se va a permitir ni libertad anticipada ni libertad condicional, así que les van a quitar completamente ese derecho a las personas que cometan delitos en materia de secuestro. Y pues es un tema que a mí me parece interesante, ¿no? Los autores David Garland y Elena Larrauri son los que hablan de el populismo punitivo, que es una práctica que yo creo que en México se ve todos los días, de cómo nos inculcan esta idea de que pues, los delincuentes tienen que ser castigados y no nos importa que se reinserten a la sociedad y que se queden ahí en la cárcel para siempre, que nunca se repare el daño, que pues todos los políticos o partidos o instituciones se escuden en políticas súper punitivistas de pena de muerte y prisión vitalicia y todo. Es un tema bastante triste, pero pues también muy complejo. Sí, de hecho es algo muy común que los políticos, los legisladores se vuelven populares porque dicen como, ya intentamos combatir esta acción, ¿no? Y lo metimos al Código Penal. De hecho, es una de las críticas que se hace a la Ley Olimpia, ¿no? De que se puede resolver por otros medios antes de llegar a lo penal, como bien decíamos, como la última ratio del Estado, pero sí, tienes toda la razón del mundo. Pues hemos terminado con este programa de Derecho a Disentir y me dio muchísimo gusto poder dialogar con ustedes sobre esta sentencia. En efecto, había como cosas que debieron de desarrollarse un poco más, yo también considero, otras que son un poco más difíciles de analizar desde un sentido de la doctrina jurisdiccional de la proporcionalidad, por ejemplo. Pero, pues vaya, lo bueno es que pudimos platicarlo hoy y darle sus debidas críticas, como debe de ser. Entonces, pues me despido por hoy, pero me dio muchísimo gusto tenerlas en este foro. Y sin más, pues bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto fue Derecho a Disentir. Hablamos sobre cuestiones muy interesantes sobre el derecho penal, derechos procesales, presunción de inocencia, proporcionalidad de penas y pues bueno, nos vemos a la próxima.